El escenario de acción es una pista de aterrizaje en la jungla en lo alto de las montañas de Nueva Guinea. Junto a ella se encuentra una choza a modo de centro de comunicaciones y una torre de control hecha de bambú. En tierra hay un avión construido de palos y hojas. La pista de aterrizaje está guarnecida las 24 horas del día por un grupo de nativos que llevan adornos en la nariz y brazaletes de conchas. Por la noche mantienen encendida una hoguera como baliza. Esperan la llegada de un vuelo importante. Aviones de cargo repletos de alimentos en conserva, ropas, radios portátiles, relojes de pulsera y motocicletas. Los aviones serán piloteados por antepasados que han vuelto en la vida. ¿Por qué se retrasan? Un hombre entra en la choza de la radio y da órdenes al micrófono de lata. El mensaje se transmite por una antena construida con cuerdas y enredaderas. De vez en cuando observan la estela de un reactor que cruza el cielo. A veces oyen el sonido de motores lejanos. Los antepasados están encima. Los están buscando. Pero los blancos en las ciudades de allá abajo también están enviando mensajes. Los antepasados se han confundido. Aterrizan en el aeropuerto equivocado. Linda prosa tiene Marvin Harris. Estamos leyendo un fragmento de Vacas, Cerdos y Brujas. Tengan una cordial bienvenida a un nuevo podcast de Bosquejo Antropológico. La idea era hablar un poco de las religiones desde el punto de vista de esta ciencia, y para tal hazaña nos vamos a valer de este libro de Harris. Vamos a trabajar el tema de los cultos milenarios o religiones revitalizantes. Este es un fenómeno que ha ocurrido en varios periodos de la historia y en varios lugares del mundo, así que de seguro va a ser un tema recurrente. Estas creencias surgen en momentos de choques culturales, en momentos de crisis, cuando algunos grupos encuentran determinados fenómenos que no pueden explicar. Lo que voy a hacer principalmente es comentar un capítulo de este libro Vacas, Cerdos, Guerras y Brujas, llamado Los Cargos Fantasmas, también se conocen como cultos de cargo, pero para eso primero habría que hacer algunas menciones de la teoría o las ideas de Harris, el llamado materialismo cultural. Con esta corriente lo que busca un poco Harris es dar explicaciones sencillas, ingeniosas. Nos dice ya en el prólogo: se ha puesto de moda insistir en que los enigmas examinados en los capítulos que siguen no tienen ninguna solución. Quien preparó el terreno para gran parte de este pensamiento actual sobre los enigmas de los estilos de vida fue Ruth Benedict, que para explicar las diferencias entre los Kwakiutl, los Doguanos y los Zuni, recurrió a un mito que atribuyó a los indios Digger. Dice atribuyó Harris porque nunca se pudo comprobar si era así en efecto. El mito decía: Dios otorgó a cada pueblo una taza de arcilla, y de esta taza bebieron su vida. Todos hundían las tazas en el agua, pero cada taza era diferente. Desde entonces esto ha significado para mucha gente que solo Dios sabe por qué los Kwakiutl queman sus casas, por qué los hindúes se abstienen de comer carne de vaca, o los judíos y musulmanes aborrecen la carne de cerdo, o por qué algunos pueblos creen en Mesías mientras otros creen en brujas. Lo que nos está diciendo es que este tipo de ideas han llevado a la conclusión a muchos antropólogos, y esto lo podemos ver constantemente, de que es imposible comprender otras culturas o comprender cómo funcionan determinadas creencias o mecanismos. Lo que va a buscar Harris en este libro es todo lo contrario: intentar explicar a través de cuestiones materiales, es decir, palpables, terrenales, que se puedan medir, ningún tipo de explicación espiritualista, cómo han ocurrido estos fenómenos. Así dice que va a intentar mostrar que un estudio más minucioso de las creencias y prácticas que parecen más raras revela que éstas se hallan fundadas en condiciones, necesidades y actividades ordinarias, triviales, podríamos decir vulgares. Entiendo por solución trivial o vulgar la que se apoya en la tierra y está integrada por tripas, sexo, energía, viento, lluvia y otros fenómenos palpables y ordinarios, como decía recién, ¿no? Como cualquier científico, lo que se está buscando es dar soluciones probables o razonables y no certezas absolutas. La tesis central es entonces que una explicación, por imperfecta que sea o a pesar de los errores que puede tener, es mucho mejor que decir que algo es imposible de explicar, como quería Ruth Benedict. Bueno, aclaradas estas cuestiones, vamos al tema de hoy, que son los cargos fantasmas o los cultos de cargo.
Nos referimos a esta espera que hacen un grupo de nativos de Nueva Guinea, de barcos o aviones que van a traer a sus antepasados y les van a traer un montón de objetos, ¿no? Reliquias, comida. Esto viene de hace mucho, pero fue cambiando qué era lo que esperaban. Los registros más antiguos que tenemos, estos pueblos de la costa esperaban una gran canoa. Más adelante esperaban barcos de vela. Ya en 1818 estaban buscando señales de humo de los buques de vapor, ¿no? Ya había pasado la revolución industrial. Pasada la Segunda Guerra Mundial, ahora sí se esperaban lanchas de desembarco, transportadores de tropa y bombarderos, perdón, que eran los aviones de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora en la actualidad ya están esperando incluso cazas volantes que se elevan más alto todavía que estos bombarderos o aviones. El cargo, es decir, las mercancías que iban a traer sus antepasados, también fueron cambiando. Al principio eran cerillas, instrumentos de acero, telas europeas. Después fueron sacos de arroz, zapatos, carne y sardinas en lata, rifles, cuchillos, munición y tabaco. Últimamente, flotas fantasma han estado transportando automóviles, radios y motocicletas. Incluso hay profetas que llegan a decir que en los cargos se traerán fábricas enteras. Lo que esperan los nativos en general a lo largo de todos los tiempos es lo que ellos consideran que va a ser una mejora en su vida. Lo que van a traer los barcos y aviones, en definitiva, va a ser una época totalmente nueva. Los muertos y los vivos se reunirán, el hombre blanco será expulsado o sometido y el trabajo penoso abolido, no faltará nada. En otras palabras, la llegada del cargo marcará el inicio del cielo en la tierra. Recuerda bastante a las ideas cristianas, ¿no? Sin embargo, la única diferencia podría ser que los nativos, en principio, no tendrían una idea de dónde vienen o cómo se fabrican estos objetos que están esperando y por eso le dan este enfoque espiritualista, ¿no? O sobrenatural. Pero igual, en general, nosotros tampoco sabemos muy bien de dónde vienen o cómo se construyen estos aparatos. Los primeros misioneros que llegaron a Papúa Nueva Guinea de una creencia de corte protestante, además de las ideas religiosas, le llevaron a los nativos una idea que ustedes conocerán muy bien, que es que el trabajo duro es lo que da las riquezas. Pero los nativos, como muchos otros, no se comieron este cuento y le dieron una explicación sobrenatural. Estos objetos que obtienen los misioneros les llegan desde algún lugar lejano y son creados de alguna manera que sería imposible para los seres humanos. ¿Quiénes son estos antepasados que van a traer las riquezas? Bueno, también fueron cambiando constantemente en el tiempo. Antes de la Segunda Guerra Mundial tenían piel blanca, como los europeos que habían llegado. Después se dijo que eran más bien parecidos a los japoneses, que se habían asentado en un momento durante la Segunda Guerra Mundial en Nueva Guinea. Pero cuando llegaron las tropas norteamericanas, principalmente con soldados afroamericanos, se empezó a decir que los antepasados entonces tenían piel negra. Y ya pasada la Segunda Guerra Mundial, toda la idea del cargo estuvo bastante centrada en los norteamericanos. Bueno, antes de pasar a contar la historia de cómo va surgiendo este culto y cómo se desarrolla a lo largo del siglo XX, vamos a escuchar una canción. Si bien los pueblos de los que estamos hablando son más bien del norte de Papúa Nueva Guinea, nos vamos a ir al sur. Vamos a escuchar una canción del Estrecho de Torres, que para ser franco pertenece a Australia, pero es una canción que a mí me gusta mucho y para bien o para mal yo soy el que elige la música.
Muy linda canción, ¿no? Es un grupo de Wangeti en Australia, al norte de Australia. La canción se llama Tabanaba y la letra es bastante sencilla. Vamos al arrecife cuando baje la marea de la mañana. En nuestra canoa vamos al arrecife. Bien, continuemos con los cultos de cargo entonces. Uno de los primeros europeos que visitó la costa Mandan, en el norte de Papúa Nueva Guinea justamente, fue un explorador ruso del siglo XIX que se llamaba Miklóyo Maklay. Bueno, cuando su buque ancló en tierra, empezaron a distribuir regalos, hachas, acero, rollos de tela y otros objetos de valor, y entonces los nativos decidieron que estos hombres blancos eran sus antepasados. Estos rusos ayudaron a la creencia de los nativos ya que nunca permitieron ver la muerte de un hombre blanco. Los arrojaban en secreto al mar y le decían a los nativos que habían ido al cielo. Pero los que realmente se asentaron en Papúa Nueva Guinea fueron los alemanes en 1884. Fue el primer gobierno colonial de Madang, la región que estamos hablando, ¿no? Ni bien llegaron los alemanes, detrás llegaron ahora sí los misioneros luteranos. Pero les costó muchísimo convencer a los nativos. Para lograr que se bauticen había que darles hachas de acero, alimentos y una gran cantidad de cosas. Esto tiene que ver con la organización política que tenían estos grupos, que es alrededor del Big Man, o Gran Hombre. Esta idea, esta categoría, que ya pasó a ser una categoría antropológica, refiere a aquellos líderes que pueden ejercer alguna influencia, pero no pueden tomar las decisiones definitivas. Solo pueden persuadir. Estos grandes hombres, como se los suele llamar, tenían la característica de ser buenos cazadores o ser buenos agricultores o buenos en alguna actividad, en definitiva, pero principalmente que obtenían grandes cantidades de recursos y estos recursos después lo volvían a distribuir entre los nativos, entre su grupo, digamos, su tribu. Si no hacían esto, podían llegar incluso a matarlo. Es por esto que mientras los misioneros luteranos les hagan regalos y les den comida, tenían el prestigio de ser grandes hombres. El problema es que de la cantidad de mercancías que recibían los misioneros a través de barcos, a los nativos les daban en realidad las sobras. Se quedaban, por ejemplo, la carne y la manteca y les daban los huesos y las tartas estropeadas. La tradición general era que los grandes hombres, cuando acumulaban riquezas, dieran un gran festín para todo el poblado. En los centros misioneros, en las carreteras y en las plantaciones, los nativos trabajaban duro esperando este festín justamente, y cada vez que llegaba algún barco, esperaban que se realizase, y se preguntaban constantemente por qué nunca se celebraba. Así, en 1904, los nativos tramaron matar a todos los grandes hombres tacaños, es decir, a los misioneros, pero bueno, descubrieron esta conspiración y terminaron matando a los cabecillas. Y ahí empezó a regir la ley marcial. Para este momento empiezan a surgir nuevas teorías entre los nativos. Una es que en realidad los que traían los cargos eran los antepasados de ellos, de los nativos, y no los europeos, pero los europeos se encargaban de impedir que los nativos recibieran su parte. Así hubo varias rebeliones hasta la Primera Guerra Mundial, cuando los alemanes huyeron, y fueron los australianos los que pasaron a ser los grandes hombres. Para entonces los nativos cambiaron de idea. La resistencia armada no iba a ser muy útil, así que lo que tenían que hacer era aprender de los europeos, de los misioneros, y encontrar cuál era el gran secreto de este cargo. Así que empezaron a ir a las iglesias, a asistir a las escuelas de la misión, se convirtieron en cristianos, cooperaron con todo lo que le pidieron, y prestaron gran atención a todas las historias que se les contaba. La idea para los nativos era más o menos esta. Dios, que en su idioma se llamaba Anus, creó el cielo y la tierra. Dio a Adán y Eva un paraíso repleto de cargo, todas carnes enlatadas, instrumentos de acero, arroz, cerillas, etc. Cuando Adán y Eva descubrieron el sexo, Anus les arrebató el cargo y envió un diluvio. Anus, o Dios, enseñó a Noé cómo construir un enorme buque de vapor de madera y lo nombró capitán. Sem y Jafet obedecieron a Noé, su padre, pero Cam no lo obedeció porque era estúpido. Entonces Noé le quitó el cargo a Cam y lo envió a Nueva Guinea. Después de vivir
durante años en la ignorancia y en las tinieblas, Dios se apiadó de los hijos de Cam y mandó a los misioneros para reparar este error, diciendo: debéis persuadir a sus descendientes para que vuelvan a mis caminos. Cuando me sigan de nuevo, les enviaré cargo de la misma manera que ahora se lo envío a los hombres blancos. Hay que recordar que los sermones de los misioneros se daban en Pidgin, que es una lengua de Nueva Guinea. Los Pidgin son estas lenguas que mezclan distintos idiomas. En este caso era el alemán, el inglés y las lenguas de los aborígenes, ¿no? Lo que dice Harris es que los misioneros eran conscientes de que cuando se decía Dios bendijo a Noé, los nativos interpretaban Dios dio a Noé cargo. Y cuando citaban el Evangelio según Mateo, que dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se darán por añadidura, los nativos entendían en el sentido de que los buenos cristianos tendrían cargo. Pero los misioneros también sabían que si la recompensa era puramente espiritual y estaba en un mundo no terrenal o en el futuro, ningún nativo iba a asistir a la iglesia. Así pasaron 20 años. Los nativos fueron muy respetuosos, trabajaban por muy poca plata, respetaban a los jefes blancos, cantaban las canciones cristianas. Pero para los años 30 se empezaron a cansar. Si fuera el trabajo duro, como decían los misioneros, lo que hace que tengan riquezas, ya ellos hubieran tenido algún tipo de riqueza. Si habían llegado tantos barcos y aviones para los patrones blancos, pero ningún nativo nunca recibió un solo paquete de ultramar. Esto llevó a una nueva interpretación por parte de los nativos. La idea era más o menos así: Jesucristo otorgó cargo a los europeos, ahora quería donarlo a los nativos, pero los judíos y los misioneros habían conspirado para quedarse con él. Los judíos habían secuestrado a Jesús y lo retenían prisionero en algún lugar más allá de Australia, pero pronto Jesús quedaría en libertad y empezaría a llegar el cargo. La gente más pobre sería la que obtendría este cargo, ¿no? Los pobres heredarán el reino de los cielos. Recuerdo un poco eso. La gente cesó de trabajar, sacrificó los cerdos, quemó los huertos y dejaron de lado a los misioneros. Llegamos al periodo entonces de la Segunda Guerra Mundial. Ahí surge un líder llamado Tagrab, que se dio cuenta que los japoneses estaban a punto de quitar a los australianos del territorio de Papúa Nueva Guinea. Entonces anunció que el dios de los cristianos en realidad era un simple ser humano, que el verdadero dios era Kilibob, una creencia antigua de los indígenas, y que estaba a punto de castigar a los blancos por su perfidia. Él y los antepasados se hallaban ya en camino con cargamentos de fusiles, municiones y otros equipos militares. Estos antepasados que estaban por llegar se parecían, como no, a los japoneses. Los japoneses, por supuesto, llegaron, como se sabe, a Nueva Guinea durante la Segunda Guerra Mundial, y los nativos fueron muy útiles para sus estrategias, digamos. Prestaron ayuda en la descarga de barcos y aviones, actuaban como porteadores y traían regalos de vegetales, frutos frescos. Y cada vez que llegaba algún norteamericano por un avión derribado o algún naufragio, los nativos eran muy hostiles con ellos y enseguida los llevaban al jefe japonés más cercano. Los japoneses entonces daban a estos líderes espadas samurái y los nombraron oficiales de la policía local. Pero nosotros sabemos cómo sigue esta historia. Australianos y norteamericanos van a tomar la iniciativa y cortar las líneas de aprovisionamiento japonés. Así que la situación en Papúa Nueva Guinea se deterioró bastante para los nipones y empezaron a dejar de pagar el trabajo y de dar alimentos a los nativos. El jefe nativo Tagrab, que fue el profeta que mencionamos antes, protestó y lo fusilaron. La situación cada vez empeoró más, así que los japoneses empezaron a robar los cultivos de los nativos, les quitaron hasta el último pollo y cerdo que tenían en sus granjas y por último terminaron comiéndose a los prisioneros de guerra e incluso a nativos. Los japoneses practicaron este canibalismo. Es una historia muy poco conocida, yo no voy a ahondar acá porque no es el tema en cuestión, pero les voy a dejar algunas noticias en la descripción. Esto se dice rápido, ¿no? Lo del canibalismo, pero es algo realmente terrible cuando se supone, incluso hoy algunos documentales o los marcachifles de la pseudociencia insisten con el canibalismo de las tribus primitivas y qué sé yo.
Cuando Australia vuelve a tomar el control sobre Papúa Nueva Guinea, empezaron a hablar, como en todos los medios después de la Segunda Guerra Mundial, de desarrollo. Dijeron que en la paz venidera negros y blancos vivirían juntos en armonía, todo el mundo iba a tener una vivienda digna, electricidad, vehículo de motor, barcos, buenas ropas y abundancia de alimentos. Pero los nativos ya no creían en nada de esto, y en eso surge el profeta Shali. Shali participó en la guerra junto con los australianos, incluso llegó a ser sargento del ejército. La idea de algunos australianos fue mostrarle cuál era el secreto del cargo, entonces recorrieron las centrales azucareras, las fábricas de cerveza, el taller de reparación de aviones, pero lo que le interesaba a Shali era que las personas que trabajaban en la fábrica de cerveza o en los ingenios azucareros no eran los que tenían las grandes mansiones o los coches. Y más allá de la pompa de la gran ciudad, lo que más lo asombró fue el museo de Queensland y el zoológico de Brisbane. Para su asombro, el museo estaba repleto de artefactos nativos de Nueva Guinea. Una de las salas tenía incluso una máscara de ceremonias de su propio pueblo que se utilizaba en los grandes rituales de la pubertad de los tiempos pasados, la misma máscara que los misioneros habían calificado de obra de Satanás. Acá estoy leyendo literalmente, ¿no? Ahora esta máscara estaba guardada tras una vitrina y era venerada por sacerdotes con hábitos blancos y mucha gente, visitantes bien vestidos, que hablaban siempre en tono confidencial. En este museo también había huesos de animales. Además, Shali fue llevado al zoológico, donde vio cómo los blancos alimentaban y cuidaban a los animales más extraños. Cuando llegó a Sydney, Shali prestó mucha atención al número de perros y gatos que la gente tenía como animales domésticos. Esta es la parte central de toda la historia. Al terminar la guerra, en una conferencia en Port Moresby, la actual capital de Nueva Guinea, que en ese momento pertenecía a Australia, Nueva Guinea se independizó en 1975-76, no lo recuerdo muy bien. En esta conferencia le dieron un libro que contenía ilustraciones de simios y monos que iban cambiando y se iban asemejando cada vez más a los hombres, ¿no? La típica imagen de la evolución. Y entonces se dio cuenta de la verdad. Los misioneros habían dicho que Adán y Eva eran los antepasados del hombre, pero en realidad los blancos creían que sus antepasados eran monos, perros, gatos y otros animales. Y estas eran precisamente las creencias que tenían los nativos y que habían conservado hasta que llegaron los misioneros y los embaucaron para que abandonen sus tótems. Bueno, volví a superar los 20 minutos, no era la idea, pero espero que al menos estén igual de interesados que yo en esta fascinante historia. Shali entonces terminó convencido de que el Museo de Queensland era en realidad Roma, y ahí los misioneros habían conducido a los dioses y mitos de Nueva Guinea para controlar el secreto del cargo. Lo que había que hacer entonces era traer de nuevo a esos viejos dioses y crear la era de prosperidad. Entonces, lo primero y principal era abandonar el cristianismo y volver a restablecer las creencias paganas o nativas. Shali era bastante importante para las nuevas autoridades, así que recibió incluso órdenes de patrullar para reducir al silencio a los partidarios del culto a Jesús o los cultos de cargo, pero cristianos, y aprovechó más bien esta oportunidad para suprimir a los rivales y establecer una red con aquellos que sí lo seguían. Reclutó mano de obra y mantuvo su propia fuerza policial. También financió una organización mediante un sistema clandestino de distribución, lo que se dice un verdadero big man o gran hombre. En 1950 fue detenido y fue metido en prisión durante 6 años por incitar a la violencia. Se habían dado cuenta, ¿no?, de estos encuentros clandestinos. Pero esto solo sirvió para que los nativos esperen su vuelta triunfal, ahora con buques mercantes y navíos de guerra. En los años 60 las cosas mejoraron un poco. Empezaron a haber políticas positivas en términos económicos, hubo consejos legislativos de candidatos nativos, además se elevaron los salarios y se terminó con la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas. Todos estos avances, según los nativos, eran gracias a Shali, que estaba ayudando desde algún lugar lejano.
Bien, esta historia termina con Yali puesto en libertad. Él decidió que el secreto del cargo estaba en la Asamblea de Nueva Guinea, trató de postularse en las elecciones, pero fue derrotado. Cuando envejeció fue un objeto de gran veneración para los nativos, incluso una vez al año había floristas que se llevaban su semen en botellas. Lo visitaban también gente para darle regalos y también juntó fondos para convertir a cristianos que deseaban purificarse de los pecados de los cristianos y volver a los cultos autóctonos. Como habrán podido apreciar, los cultos de cargo son un sincretismo entre las creencias nativas y las creencias que llevaron los cristianos. Esto fue necesario ya que la resistencia armada de alguna manera era imposible, no tenían el gran poder armamentístico que tenían los europeos recién llegados, y además Nueva Guinea, como aún hoy en día, está bastante dispersa en distintas bandas o tribus y no tienen ningún tipo de concentración del poder como para juntarse contra un enemigo común. Como dice Harris al final del capítulo, no les costó mucho a los nativos darse cuenta de que los misioneros mentían cuando decían que el cargo solo se otorgaría a la gente que trabajaba duro. Lo que era difícil quizás era darse cuenta cuál era el vínculo que había entre la riqueza que tenían los australianos y americanos y el trabajo de los nativos. Sin una mano de obra nativa barata y sin la explotación de estas tierras, los poderes coloniales nunca se habrían vuelto tan ricos. Por tanto, en cierto sentido, los nativos tenían derecho a los productos de las naciones industrializadas, aun cuando no pudieran pagarlos. El cargo era su forma de expresar esto, y ese es, a mi entender, su verdadero secreto. Bien, como conclusión podemos decir que los cultos de cargo surgieron como una forma de resistencia o dar una explicación divina a algo que ellos en realidad merecían. Esta explicación divina se ha dado también como la única posibilidad de ganar algunas batallas en otros pueblos. Vamos a ir trabajando distintos temas de estas creencias revitalizantes o cultos milenaristas. Harris incluso va a usar este caso más o menos reciente para explicar el surgimiento del cristianismo. Eso lo podemos tratar en algún próximo podcast. Espero que les haya gustado esta historia tanto como a mí. Y ahora sí, nos vamos.